Bueno, vamos a ver un poco de fluidodinámica que va a estar relacionada con los fluidos, el estudio de los fluidos que van a estar en movimiento ahora. Antes habíamos dado los fluidos que estaban quietos. Bien. A las variables que ya veníamos viendo, que serían la presión, la densidad, ¿sí?, la altura, vamos a agregar ahora la velocidad, porque el fluido va a estar en movimiento. Y vamos a suponer, ¿sí?, que el fluido no tiene viscosidad y que no es compresible. No compresible quiere decir que cuando yo aumento la presión, ¿sí?, la densidad no cambia. O sea, no compresible sería que la densidad se va a mantener constante. Bien. Una cosa que vamos a definir, ¿sí?, va a ser el caudal. Imagínense que ustedes tienen una manguera, ¿sí? El caudal va a ser el volumen de líquido, de fluido, ¿sí?, que pase por una sección de esa manguera por unidad de tiempo, ¿sí? ¿Cuántos metros cúbicos de líquido pasan, o de fluido, pasan por segundo, ¿sí?, por esa sección? Va a haber una ecuación que se va a llamar la de continuidad, que nos va a decir que el caudal en una sección de la manguera va a tener que ser igual al caudal en otra sección de la manguera, ya que si tenemos un tubo, digamos, todo lo que entre de fluido de un lado va a tener que ser lo mismo que lo que sale del otro. Vamos a ver un poco acá, por ejemplo. Acá tenemos que la velocidad, ¿sí?, es constante, fíjense a lo largo de todo el tubo. Sería, la idea de que el caudal sea constante quiere decir que todo el fluido que entra por acá, ¿sí?, los metros cúbicos por segundo que entra por acá, si yo me paro en otro punto, por ejemplo en 2, que puede ser acá, tiene que tener el mismo caudal. El volumen, ¿sí?, que sale por acá por unidad de tiempo tiene que ser el mismo que el que entra por acá. Eso para que se conserve la masa, digamos. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí?, que el caudal en 1 tiene que ser igual al caudal en 2, vamos a realizar un cálculo sencillo, que es que el caudal lo vamos a poder calcular haciendo el área, ¿sí?, por la velocidad del fluido. El área de la sección, sí, bueno, es el área, digamos, que tiene el tubito de la manguera en ese donde yo estoy mirando. Y la velocidad va a ser la velocidad que tenga el fluido. Esto lo podemos aplicar en 1 y en 2. Entonces nos va a quedar esto. El área 1 por la velocidad en 1 tiene que ser igual al área 2 por la velocidad en 2. Bien. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos implica esto? Como la multiplicación se mantiene constante, ¿sí?, esto va a significar que cuando yo disminuya el área, la velocidad del fluido va a tener que aumentar. Y al revés, cuando aumente el área, la velocidad del fluido va a tener que disminuir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí?, si venía bien el fluido, ¿sí?, acá, yo acá puedo agarrar, fíjense, estrangulo la manguera. Este sería, por ejemplo, 1 y este es 2. Entonces, ¿qué pasó? El área 1 es esta, y acá tenemos la velocidad 1. El área 2 es más chiquita, ¿sí?, y por lo tanto la velocidad va a tener que ser mayor. Como el área sería inversamente proporcional a la velocidad con la que vamos. Eso lo ven en una manguera cuando ustedes estrangulan para que el fluido, digamos, salga más rápido, el agua, lo pueden ver. Bien. Por ejemplo, acá tiene un problema. Se tiene una manguera de 0,01 metros cuadrados de sección transversal y por ella fluye agua a una velocidad de 0,1 metros sobre segundo. Si la manguera se estrangula a la mitad de su sección transversal, ¿cuál será la velocidad del agua en esa sección? Entonces, básicamente decimos, bueno, en 1, el área 1 es 0,01 metros cuadrados, ¿sí?, y la velocidad es 0,1 metros sobre segundo. Y en 2, fíjense que dice que la manguera se estrangula a la mitad, o sea que el área ahora va a ser la mitad de esto, que es 0,005 metros cuadrados, ¿sí? Y la velocidad 2 no la conocemos. Y ahí despejamos la velocidad 2. Nos queda 0,01 metros cuadrados por 0,1 metros sobre segundo, ¿sí? Y esto lo pasamos dividiendo y nos queda así. Haciendo la cuenta nos queda 0,2 metros sobre segundo. Fíjense que cuando yo disminuí el área, ¿sí?, entonces la velocidad aumentó. Esa sería la idea de esto, que el área y la velocidad son inversamente proporcionales.
Bueno, vamos a ver ahora qué pasa un poco cuando además de cambiar el área, ¿sí?, de la sección de la manguera, podemos cambiar, por ejemplo, la altura de la manguera, ¿sí? Y ahí van a pasar, vamos a tener que considerar otros factores. Entonces ahora lo que vamos a usar es lo que se llama la ecuación, ¿sí?, de Bernoulli, que va a ser esta. Vamos a hacer lo mismo, vamos a tomar un punto 1 y un punto 2. Es como que va a haber una mini porción de fluido que yo voy a estar estudiando que va a ir de 1 hasta 2, ¿sí? Y va a ir variando su altura, su presión, ¿sí?, su velocidad. Pero ¿qué va a pasar? Si yo sumo la presión en 1, un medio por la densidad por la velocidad en 1 al cuadrado, la densidad por la gravedad por la altura en 1, ¿sí? Fíjense que estas tres partes como que representarían partes de la energía total del fluido, ¿no? Esto representaría la energía potencial, esto representaría la energía cinética y esto estaría relacionado con la interacción entre las partículas, como la energía interna sería. Entonces lo que va a pasar es que la energía en 1 va a ser igual a la energía en 2. Entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, si yo por algún motivo aumento la velocidad, como la suma tiene que ser constante, va a pasar algo parecido al anterior. Si yo, por ejemplo, aumento la altura de uno de los puntos, de la manguera, va a disminuir, por ejemplo, la velocidad o la presión, pero la suma de las tres tienen que ser, digamos, iguales. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, en un problema, entonces lo que se puede plantear es, digamos, que te pidan qué le pasa al fluido cuando analizamos dos partes de una misma manguera. Dice, por ejemplo, imagine que tiene una manguera como la del dibujo, sería esta. Entonces, una bomba está impulsando el fluido hacia arriba. La sección 1, ¿sí? 1, por ejemplo, sería el punto este de acá. Dice, el área es de 0,02 metros al cuadrado y el agua que fluye tiene esta velocidad. Entonces están dando el área 1, ¿sí?, y la velocidad 1. En 2, ¿sí?, 2 sería esta sección de acá, ¿sí? Dice, la manguera está abierta a la atmósfera, o sea que la presión es la atmosférica, el área transversal es de 0,04 metros cuadrados y tiene una altura de 2 metros por encima de 1. Nos está dando la altura, ¿sí?, en 2. Si la altura en 1 es 0, ¿no? Entonces, en el primer punto nos dicen obtener la velocidad en el punto 2. Acá aplicamos la ecuación que dimos antes de continuidad, ¿sí? Decimos, bueno, el caudal tiene que ser constante, lo mismo de hoy. Área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. El área 1 la tenemos, la velocidad 1 también la tenemos, no la da el problema. El área 2 la tenemos, podemos calcular la velocidad 2. Este pasa dividiendo. Nos queda que esta es la velocidad 2, ¿sí? Bien, eso es en cuanto a la. En el B nos piden calcular la presión en 1. Entonces lo que tenemos que hacer es, digamos, aplicar Bernoulli, ¿sí? Estos serían todas mis variables en 1, todas mis variables en 2, y habría que despejar de acá la presión 1, que es lo que me pide el problema. Entonces, ¿qué hago? Paso restando todo menos P1, me queda esto que está acá, ¿sí? Y después reemplazo con los valores del problema. La velocidad 2 ya la calculé, la densidad sí va a ser la del agua, porque esa agua es 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La presión en 2 va a ser la atmosférica, que es esta, 101.300 pascales. La velocidad 1 me la da el problema. La altura en 2 va a ser de 2 metros, porque me lo decía el problema, y la altura en 1 va a ser 0, ¿sí? La tomamos como 0. Metiendo todos estos datos acá, ¿sí?, como estoy calculando la presión, me termina quedando en pascales. Entonces, básicamente, para aplicar Bernoulli, tenemos que igualar, ¿sí?, esta expresión en los dos puntos que estamos comparando, ¿sí?, y básicamente despejamos la variable que nos están pidiendo. Pero es importante tener en cuenta que esta ecuación, digamos, lo que nos está diciendo es que, por ejemplo, si yo aumento, como dije antes, si aumento, por ejemplo, la altura, ¿sí?, como toda esta suma se tiene que mantener constante, lo más probable es que disminuya la velocidad. Si aumento la altura de una manguera, la velocidad va a disminuir en esa parte donde yo aumenté la altura, ¿sí? Bueno, y así. Entonces, otra cosa que está interesante es el efecto sifón, ¿sí?,
que este se da, por ejemplo, cuando tenemos un reservorio de líquido y ponemos una manguera. Entonces, lo que hay que hacer primero es succionar el agua para llenar toda esta manguera. ¿Sí? Una vez que la llenamos, el agua va a seguir fluyendo por acá, ¿sí? Mientras el nivel de líquido esté por encima del nivel de salida. ¿Sí? Lo importante es que esta parte tiene que estar por debajo del nivel de líquido acá. ¿Sí? Eso es lo más importante. Analizándolo por Bernoulli, si analizamos, como hablamos, este punto, hay un cachito de fluido que viene desde acá arriba hasta acá abajo, sale por acá. Lo que pasa acá es que este punto tiene una altura mayor a este. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, acá la velocidad es mayor porque la altura es menor. ¿Sí? Pero bueno, no importa tanto es medio complicado tal vez el fundamento, pero bueno, está bueno saber que se puede hacer esto porque es algo práctico. Sirve, por ejemplo, para vaciar, no sé, una pileta, por ejemplo, o en las películas para robar combustible, lo he visto que lo usan. Así que bueno, eso sería todo.